Bueno, muchachos, entonces, hasta el momento que he dicho, pues que hay una fuerza es una acción capaz de cambiar el estado de un objeto. Y ese estado, vamos a entenderlo como estado de equilibrio, como la velocidad del objeto o de lo que estamos moviendo. Y entonces habíamos dicho que yo tengo unas fuerzas, unas que son de contacto y otras que son a distancia. Y entonces en las fuerzas de contacto, pues habíamos hablado de la tensión, también había hablado de la fuerza normal, había hablado de la fuerza de fricción y hay una fuerza que queda como entre la mitad de las dos, de contacto y distancia, y es el peso. Voy a colocar por aquí, ya voy a decirles por qué. Entonces miremos cuáles son las que se hacen a distancia. ¿Qué fuerzas se hacen a distancia? Pues la fuerza gravitacional y la fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética es la que tiene pues que ver con todos los fenómenos eléctricos y con muchos más fenómenos como los de los átomos. Bueno, ahorita ya voy a hablar un momentico de esta, porque el peso, pues como que quedó entre la mitad, entre fuerza de contacto y fuerza de distancia, realmente pues no está en la mitad. Lo que pasa es que cuando ustedes tienen una superficie, pues aquí, entonces ustedes tienen un material y ese material le está haciendo fuerza debido pues al peso a esa superficie. Pero el peso es una fuerza debida a quién? Debida a la Tierra o a un objeto que tenga masa. Entonces ese objeto que tenga masa lo está trayendo y entonces a eso, pues esto es una fuerza hecha a distancia. Entonces, el peso, pues el peso lo vamos a considerar siempre. En algunas veces está hecho sobre una superficie, o sea que estará teniendo contacto y algunas otras veces no estará sobre ninguna superficie. Entonces simplemente es una fuerza a distancia. El peso realmente pertenece, pues aquí está metida aquí en esta, a la fuerza gravitacional. Hasta hace poquito, bueno, teníamos cuatro fuerzas conocidas que son las que hacen, eh, digamos que con las que explicamos la naturaleza, que es la fuerza electromagnética o la fuerza eléctrica, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y la fuerza gravitacional. Entonces, empecemos por la fuerza gravitacional, que de alguna manera es una fuerza que reconocemos, y aquí hay una discusión muy fuerte si existe o no existe esa fuerza gravitacional. Newton pues habló de esa fuerza, pero no explicó por qué era esa fuerza. Einstein trató de explicar esa fuerza de otra manera y es hablando de que la fuerza realmente no existe, sino lo que existe
es una distorsión del espacio que hace que los cuerpos se muevan pues por diferentes eh, rutas, y cuando se mueven por esas rutas pues pareciera que hubiera una fuerza gravitacional. Entonces realmente después hablaremos de eso, pero por ahora lo que me interesa es que si ustedes tienen una masa, llamémosla una masa 1, y ustedes tienen una masa 2, entonces entre esas dos masas va a haber una fuerza gravitacional. O sea, ellas van a tratar de atraerse. Nosotros no estamos tan acostumbrados a pensar en eso porque nosotros estamos acostumbrados a que la Tierra, un supergigante, nos atrae a nosotros una bolita pequeña. Entonces uno dice, es la Tierra la que nos atrae a nosotros y no nosotros a la Tierra. Y resulta que es los dos. Y fuera de eso, entonces, aquí tengo la Tierra. Y aquí tengo un cuerpo que lo está trayendo la Tierra. Y aquí tengo otro que lo está trayendo la Tierra. Pero no estamos acostumbrados a pensar que también entre estos dos tiene que haber fuerza gravitacional. O sea, todo lo que tengo a mi alrededor tiene también que estar haciendo fuerza gravitacional. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras la aceleración con que la Tierra me empuja, pues, perdón, el peso con que la Tierra me empuja hacia abajo es masa por gravedad, ¿cierto? La, la fuerza con que otro cuerpo me puede estar empujando es muy, 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 muy pequeña para que ellos dos se sientan, pues sientan que otra cosa le está haciendo fuerza. Entonces, ¿quién termina ganando? Termina ganando la fuerza de la Tierra. Entonces, la fuerza gravitacional, pues realmente lo que nosotros terminamos llamando como peso. Aquí, pues recuerden que uno de los grandes de lo que hace Newton cuando dice pues que una manzana cae a la Tierra por fuerza gravitacional y que la Luna está girando alrededor de la Tierra también por la misma fuerza, pues es lo que demuestra Newton con su teoría, con sus tres leyes. ¿Y por qué? Eso no parece que fuera como lo mismo, o sea, que una manzana cuando cae a la Tierra es el mismo movimiento de la Luna cuando gira alrededor de la Tierra, sí, parecen movimientos diferentes y causados por cosas diferentes. No están causados por cosas diferentes, están causados por la misma fuerza. Cuando hablemos de esto, después vamos a hablar de mecánica, un poquito solamente, de mecánica del universo, vamos a ver entonces por qué en la caída de la manzana y la luna girando alrededor de la Tierra son efectos de lo mismo. Entonces, bueno, hablaba de la fuerza gravitacional. Ahora resulta que la materia tiene otra propiedad y esa otra propiedad es la carga eléctrica. Entonces la materia también tiene una carga eléctrica positiva y tiene una carga eléctrica negativa y tiene una carga eléctrica neutra. En el cambio, en la parte gravitacional, la materia solamente tiene, digamos, la contraprestación positiva, o sea, solamente tiene masa positiva. No hemos encontrado, no tenemos idea de masas negativas, ¿cierto? O no tiene masa, cero masa. Entonces, bueno, entonces, cuando yo tengo dos partículas con masa, siempre se van a atraer entre ellas.
siempre. Pero cuando yo tengo partículas, una positiva y otra negativa, cuando los signos son contrarios, las dos partículas se van a atraer. Cuando los signos son iguales, las partículas se van a repeler. Y cuando no tienen carga, que también puede pasar, hay partículas que no tienen carga, pues entonces no van a sentir la fuerza eléctrica. Entonces, cuando usted tiene una partícula de carga cero junto a otra partícula de carga cero o cargada, no va a haber ninguna especie de interacción eléctrica. Entonces, la fuerza eléctrica es la que mantiene unido. Entonces, la fuerza eléctrica es la que mantiene unidos los electrones en el átomo y la que une los átomos de diferentes cuerpos para formar moléculas. Además, entonces la fuerza eléctrica también es la que forma una especie de campo eléctrico para que nada sea capaz de atravesarlo y entonces, digamos, forma la dureza de los cuerpos, es la responsable también del rozamiento y de la fricción, ¿cierto? Porque al que usted no es capaz de atravesar el cuerpo, entonces realmente siente duro o siente blandito o siente liso o siente rugoso. Entonces eso es debido también a una fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica, les decía, es muchas veces más grande que la fuerza gravitacional. Entonces ahora resulta que antes teníamos que pensar en otra fuerza y es, bueno, y entonces ¿cómo hacen los protones para estar pegados allá si las partículas de igual signo se repelen? Entonces alguien también habló, no, es que aquí hay una fuerza chiquitica, pero esa fuerza chiquitica solamente actúa cuando está muy cerquitica. Cuando está muy cerquitica sí actúa, cuando está muy lejos no actúa. Y entonces la llamaron fuerza nuclear débil y otra que es una fuerza nuclear fuerte que permite pegar los protones y los neutrones al núcleo del átomo. Después nos dimos cuenta que la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte son la consecuencia de la misma fuerza. De la fuerza eléctrica. Y entonces aquí, o electromagnética, aquí ya nos quedamos con solamente dos fuerzas. La fuerza electromagnética y la fuerza gravitacional. Y esto lo están tratando de explicar con una sola fuerza. Muchos científicos, incluyendo Einstein, han tratado de coger todas las fuerzas y dejar una fuerza sola, única. Y esa fuerza única la llaman la teoría del todo. O sea, solamente una fuerza, una razón que explique todo el movimiento del universo. Estas dos fuerzas, la fuerza eléctrica, la fuerza electromagnética y la fuerza gravitacional, pues hasta el momento parecen irreconciliables, parecen, aunque son muy parecidas, las fórmulas son prácticamente iguales. Al final hay cosas que como que no cuadran, no encajan, y entonces terminamos con una sola fuerza, con dos fuerzas que todavía no hemos sido capaces de poner en una única fuerza.
Bueno, otra fuerza que no he mencionado hasta el momento es la fuerza, una fuerza que se llama fuerzas elásticas. Esas fuerzas elásticas también se llaman fuerzas recuperadoras. Para hablar un poquito de esas fuerzas elásticas o fuerzas recuperadoras, vamos a mirar diferentes puntos, diferentes equilibrios. Entonces va a definir equilibrio. Entonces el equilibrio es cuando un cuerpo, y esto lo vamos a necesitar también para definir las leyes de Newton, el equilibrio es cuando un cuerpo conserva su cantidad de movimiento. Entonces un cuerpo conserva su cantidad de movimiento. Es decir, si el cuerpo estaba quieto, entonces estando quieto está en equilibrio. Si el cuerpo va a una velocidad constante, entonces también uno dice que el cuerpo se encuentra en equilibrio. Cuando yo hablo de una velocidad constante, el cuerpo, por ejemplo, aquí no está girando. El cuerpo simplemente se está desplazando o trasladándose. Porque si está girando es otra condición distinta. Entonces tengo tres tipos de equilibrio. Un equilibrio estable, un equilibrio metastable y un equilibrio inestable. Entonces, un equilibrio estable es, por ejemplo, el péndulo, es, por ejemplo, un resorte. ¿Por qué? Pensemos en el péndulo. El péndulo es una cuerda y esa cuerda, al final de la cuerda, hay una masa. Y entonces, si ustedes sacan ese cuerpo del equilibrio, esta masa va a tratar de llegar otra vez al equilibrio, pues él va a empezar a pendular, pero él vuelve y trata de regresar al equilibrio hasta el momento en que él para y queda otra vez en la posición de equilibrio. Lo mismo sucede con un resorte. Yo tengo mi resorte. Esta es la posición de equilibrio del resorte. Pero si yo lo estiro, entonces el resorte trata de llegar a su posición de equilibrio. En el péndulo y en el resorte se ve muy claro porque es una fuerza recuperadora. Supongamos que yo comprimí el resorte, entonces él trata de llegar otra vez a su posición de equilibrio. Miren que en los dos casos la fuerza no es en el mismo sentido, sino que es tratando de volver a su posición de equilibrio. Entonces por eso se llaman fuerzas recuperadoras. En el péndulo también la fuerza recuperadora hace que el péndulo trate de volver a su posición de equilibrio. Por ejemplo, una esfera en una superficie. Si ustedes mueven la esfera y la mueven un poquito, ella para y vuelve y queda en su posición de equilibrio. O sea que también es un sistema estable. Un sistema metastable es un sistema que solamente regresa a su posición de equilibrio si lo mueven poquito. Si lo mueven mucho, entonces él pierde esa posición de equilibrio. Supongamos este sistema. Yo tengo esto. Acá tengo esto.
Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, una esferita acá, y ahí está en su posición de equilibrio, pero esa esfera la mueven hasta acá, esa esfera va a empezar a subir y a bajar hasta que un momento regresa de nuevo a su posición de equilibrio. Pero si ustedes colocan esa esfera acá, o sea, la sacaron mucho, esa esfera ya no va a regresar a su posición de equilibrio. Entonces, ese sistema es un sistema metastable. Y un sistema inestable es un sistema donde no es capaz de sostener la posición de equilibrio. Por ejemplo, un trompo. Un trompo, un cono. Entonces, este cono, si ustedes lo paran de punta, él terminará cayendo. O el trompo, por más que el trompo esté girando, habrá un momento del trompo que termine cayendo. Entonces ahí no hay una posición de equilibrio y se llama un equilibrio inestable. Entonces regresemos a nuestro resorte. Entonces cuando yo tengo un resorte, el resorte supongamos que está en una posición de equilibrio. Pero si yo le coloco una masa, mi resorte se va a estirar. Y yo lo voy a dejar que no vibre, sino que llegue y se quede quieto. Entonces, mire, aquí está un 0, pero cuando yo le coloco una masa, el resorte se va a estirar, por ejemplo, hasta acá. Y si le coloco otra masa, entonces ya esto es otra masa más grande, entonces el resorte se me va a estirar un poco más. Esos números que estoy escribiendo a la izquierda pues no son interesantes, sino que lo que tenemos que ver es cómo se está estirando mi resorte. Y si lo estiro más, si le coloco más fuerza, o sea, si le coloco una masa más grande, entonces mi resorte se va a estirar aún más. Y entonces empezamos a darnos cuenta que si dibujáramos aquí, si dibujáramos la fuerza que voy colocando y aquí la distancia que se me va moviendo, entonces vamos a tener una figura. Entonces, ¿qué fuerza le estoy colocando? Pues es fácil de calcular. La fuerza que le está haciendo o que está recibiendo el resorte simplemente es igual al peso que estoy colocando. ¿Cierto? Y recuerden que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces ustedes se van a dar cuenta si hacen ese dibujo. Por ejemplo, yo le coloqué una fuerza de 1, entonces se movió yo no sé cuántos. Por ejemplo, esto en metros y esto en newtons. Por ejemplo, le coloqué una fuerza de 2 y entonces se me movió 2 metros. O sea, aquí tengo otro punto. Tengo otro punto. La línea, voy a obtener una línea recta. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza de un resorte la llamamos fuerza elástica, que es la fuerza del resorte, es directamente proporcional a la distancia que se mueve el resorte. También funciona si contraemos el resorte. Ahí lo estiramos. Pero si contraemos el resorte también funciona. O sea, a mayor distancia, mayor fuerza hay que hacerle. Así funciona un dinamómetro. ¿Por qué? Porque si yo sé cuánta distancia se va a mover, entonces yo podría tener la masa
de lo que estoy tratando de mover. Entonces un dinamómetro, aunque está marcado en masas, por ejemplo aquí dice 1 kilogramo, aquí dice esto está en libras, entonces aquí va a decir 2 libras, 1 libra, aquí dice 2 kilogramos, 4 libras, 3 kilogramos, 6 libras. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Pues que si el resorte se me, se me alarga todo este pedazo, es porque lo que estoy colocando tiene una masa de 3 kilogramos. Eso ya está medido. Entonces, así es que funciona un dinamómetro. ¿Por qué se llama dinamómetro? Porque mide dinas, ¿cierto? Pues realmente muchas veces, en lugar de medir dinas, mide son kilogramos o mide libras. ¿Eso qué quiere decir? Que no está midiendo no está midiendo fuerza ni en newton ni en dinas, sino que lo que está midiendo es masa. Yo no sé si han visto pues la revoltería de hace tiempos, porque ya las revolterías no tienen de este tipo de balanza, y es un palito, y ese palito pues marca como si fuera un reloj, marca la masa. Es muy raro encontrar en una revoltería que marque el peso, porque es que usted no estamos acostumbrados a ir a comprar 300 newtons de cebolla ni 400 newtons de tomate. Estamos acostumbrados a comprar 1 kilo y 1 libra o referente a la masa y no al peso. Y este palito por detrás está pegado a un resorte, ¿cierto? De alguna manera ese resorte está pegado como a un contenedor. Por aquí, y esto está pegado a un contenedor, y ese contenedor es donde yo coloco lo que yo quiero pesar. Entonces, de alguna manera, cuando mido el estiramiento, esta cosita pues se me va a mover y me va a mostrar una relación de cuánta masa hay en lo que yo coloqué aquí. Entonces, esa fuerza que vamos a terminar diciendo que la fuerza del resorte, este menos es para decir que es recuperadora, pero tenemos que tener cuidado a la hora de sumar las fuerzas si realmente es menos o es más. Esto es igual, entonces la fuerza del resorte es igual a una constante por una distancia. Por allá cuando nos enseñaron la ecuación de la línea recta, recuerden que la ecuación de la línea recta es igual a m, que es la pendiente por la distancia, más b. En este caso, pues no, b no hay. La y en vez de ser y es una f, y la m en vez de ser m es k. Por eso esto es una línea recta. O sea, ¿qué quiere decir? Que es lineal el comportamiento. Que para mover una cantidad, una longitud, siempre tengo que hacer una fuerza en la misma escala.